Yo creo que efectivamente España se aglutinó como nación, hablando políticamente, en torno a la idea católica. Y esto lo digo como un hecho que está ahí, sin darle un valor axiológico ni positivo ni negativo. Pero es evidente que cuando se constituye lo que algunos historiadores han llamado el primer Estado moderno, es el Estado fundado por los Reyes Católicos, se constituye en afirmación que yo discutiría muy seriamente, porque realmente lo que se une son las coronas de Castilla y Aragón en un matrimonio donde cada una de las dos regiones sigue manteniendo sus peculiaridades, tanto de carácter monetario como desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista institucional. Realmente lo que une, lo que se ha llamado el Estado español de ese momento, lo único que le une es la religión católica y más concretamente desde el punto de vista institucional la Inquisición. La Inquisición era el único organismo que tenía validez en todo el territorio y los demás cada uno tenía pues sus leyes, sus fueros, sus monedas, etcétera, etcétera. Yo creo que es una enorme falsedad esto de que el Estado moderno se funda con los Reyes Católicos, por eso se llaman católicos, porque la idea católica es la que aglutina a la nación como tal. Y eso es un hecho que condiciona toda la esencia y toda la historia de España, para bien o para mal, en unos casos para bien, en otros para mal, pero evidentemente toda la historia de España está condicionada por ese hecho. Bueno, un momento, Nano, yo quería incidir un momento porque es evidente que a partir de la Guerra Civil los conceptos fundamentales con que se enseñó la historia de España varían bastante con los que se usaban antes de la Guerra Civil, porque a mí, por ejemplo, que estudié historia antes de la Guerra Civil, me enseñaron siempre que la monarquía fundada por los españoles era una monarquía federal. No era en modo alguno una monarquía unitaria. Es decir, esto de la unidad de España es una cosa que se vino diciendo, ¿verdad?, pero que no respondía a una realidad histórica, sino a una ideología presente. Es decir, en todo caso, España como unidad, pues es los decretos de nueva planta, en fin, la política de Felipe V. Pero hasta la política de Felipe V, España es una monarquía federal. Vamos, que en un momento dado, cuando Fernando el Católico está utilizando toda clase de recursos químicos y físicos a ver si puede hacerle un hijo a su segunda esposa para mantener separada Castilla de Aragón. Vamos a no olvidar los hechos, porque nos estamos perdiendo en palabras generales. Es decir, Isabel y Fernando se casan y tanto monta tanto Isabel como Fernando. Isabel se muere, Fernando se vuelve a su Aragón, se casa con una señorita 40 o 50 años más joven que él y le quiere hacer un hijo para que sea rey de Aragón. Es que ya no montaba tanto. No, Fernando, bueno, bien, esto ya entra bien, de acuerdo, pero el hecho es quiere decir que Fernando de Aragón no tenía conciencia de unidad, tenía conciencia de rey de Aragón. Una pregunta muy personal y muy directa. Y breve. ¿Cuándo estudiaste tú el bachillerato? ¿En qué años? Yo estudié el bachillerato desde el 20 al 26. El 20 al 26. Bueno, yo nací el 10. Bueno, ya. Nos quedan 8 minutos para hablar de... No, es que estaba pensando que esa idea federal me parece que no era exactamente la que se enseñó tradicionalmente, porque hay una idea... Bueno, no, pero yo esta idea... Bueno, no, yo esta idea... que viene impuesta por los Borbones, concretamente... Naturalmente, pero yo estudié historia en la Universidad de Santiago con profesores bastante buenos, estamos... que naturalmente pues no me engañaron al respecto, ¿no? Digamos que eres la excepción que confirma la regla. No, yo que voy a ser excepción. Yo pienso que Domínguez Ortiz, mi compañero Domínguez Ortiz, que es de mi generación, pues más o menos habrá recibido una formación semejante. Bueno, a mí hay una cosa que me interesa mucho de ese periodo, y es la aparición en ciertos españoles de excepción, especialmente sensibles a lo que está pasando, la aparición de los no españoles como los malos. Es decir, hoy es muy difícil encontrar a un español que no divida el mundo en buenos y malos. Y hay momentos muy concretos en que los buenos somos los españoles y los malos somos los demás. Por ejemplo, cuando Quevedo examina el interior de la cabeza de Richelieu, o cuando Luis Vélez de Guevara en el Diablo Cojuelo
habla aquello de los perros que le están ladrando al perro que es el rey de España. En fin, ya comienza a configurarse esta conciencia de que los otros son los malos, lo cual lleva naturalmente a una incomprensión radical de la realidad que caracteriza a la vida española durante estos siglos y que le lleva a cometer errores en todos los órdenes, porque claro, en España hay un inmenso error económico, ¿verdad? Bueno, este error económico es porque los señores que detentan la riqueza en aquel momento pues no ven más que sus intereses, no se dan cuenta que llegará un momento en que sus intereses mismos los arruinarán. A mí, por ejemplo, hay un hecho que me parece espeluznante y que es bastante posterior, que es el que un libro tan sano y tan oportuno en aquel momento como es el informe sobre la ley agraria de mi querido casi paisano Jovellanos, se ha puesto en el índice, donde estuvo hasta hace 10 años o 15. Vamos, ¿por qué es puesto en el índice un libro que trata de economía? Pues pura y simplemente porque los señores que mandan en el país y que mandan por lo tanto en la Inquisición ven que la única manera de librarse de los posibles efectos de este libro es prohibiéndolo, haciéndolo pecado. Es decir, ¿qué es lo que puede haber de pecaminoso en el hecho de que el señor Jovellanos prefiera la agricultura a la ganadería? Que proponía la desamortización. Eso era lo que... Amigo mío, ahí está la madre del cordero de todo lo demás, claro, las grandes propiedades. Ahí hemos tocado un punto verdaderamente, la llaga de la historia de España, ¿verdad? Que le hemos tocado ahora, pero que la han tocado las Cortes de Castilla 20 veces y de otros sitios, ¿verdad? Mire usted, España es un país económicamente disparatado. ¿Por qué? Porque no hay una burguesía. La gran tragedia del país es que el establecimiento de una burguesía que asoma en el siglo XV, de la cual forman parte naturalmente judíos y moriscos, etcétera, ¿verdad?, se destruye con Carlos V, porque lo que Carlos V necesita son soldados. Y en fin, esta propaganda que se puede detectar perfectamente en la literatura popular de la época, de exaltar determinados valores y negar el valor del trabajo, porque este es el país donde se le niega nobleza al trabajo, donde el trabajo deshonra. De todas formas, Gonzalo, hay una cosa que, volviendo a lo que has dicho al principio, a Jovellanos se le condenó sí por lo de la desamortización, pero es porque era malo, en el fondo, era malo. Entonces, a mí me interesa retomar un poco lo que has dicho, esa distinción de buenos y malos, los españoles y los que no son españoles, pero también dentro de los españoles hay los españoles buenos y los españoles malos. Entonces vamos al tema en la polémica contra Feijóo, por ejemplo, está eso vivo. Vamos al tema del maniqueísmo. Claro, ¿Por qué se produce ese maniqueísmo? Claro. ¿Cómo se produce? ¿Qué consecuencias tiene? A mí esto me parece un tema fundamental. Queda otro tema que no podemos soslayar, el tema de los separatismos. Y es un tema que se plantea precisamente con toda su acritud en el siglo XVII, en el siglo al que se refiere este volumen de la historia de España dirigida por el profesor Jover. Ese momento en el que por una parte se produce la definitiva separación de Portugal, pese a que no demasiado tiempo atrás Camões había escrito portugueses o castellanos, porque españoles lo somos todos. Decía Laíno Entralgo en su España como problema: el óptimo punto de partida para interpretar rectamente la historia de España, el cogito de la españolidad, es sin duda el hecho de los separatismos regionales. ¿Por qué en España hubo separatismo? Usted, profesor Jover, señaló en 1950, si no estoy equivocado, que los separatismos del siglo XVII se originaron en las distintas y contrapuestas formas de entender el concepto de nación. ¿Por qué se habla hoy de nacionalidades del Estado español? ¿Qué significa esa jerga? ¿Qué es una nación? En el prólogo a la España de Felipe IV se distingue entre nación política y nación natural. ¿España sería entonces una nación política formada por varias naciones naturales? Yo creo, realmente ese trabajo de 1950 sobre los conceptos de monarquía y de nación en el pensamiento político español del siglo XVII, lo que pretendía es establecer una terminología adecuada al tiempo. Y entonces en el siglo XVII pues se creía que en España había muchas naciones en el sentido natural de la palabra nación, y será de nación gallego, de nación castellano, de nación valenciana o de nación catalana. Y cada una de estas naciones tenía una forma política adecuada, que era el reino, y monarquía, sin embargo, era la unión de varios reinos. Evidentemente, por su formación medieval, España era un conjunto distinto de naciones, y como muy bien se ha dicho en una reunión anterior de este programa,
España no logró esa unidad nacional con los Reyes Católicos. Realmente con los Reyes Católicos se hizo una España incompleta, solamente, es decir, incompleta porque faltaba Portugal, en una palabra, y el concepto de España entonces integraba a Portugal, y esta unidad con un sistema político uniforme, con una unificación política y administrativa, solo se logrará con la nueva planta a comienzos del siglo XVIII. La monarquía española efectivamente tenía una estructura cuasi federal y cortes castellanas, junto a cortes catalanas, cortes aragonesas, cortes valencianas o cortes mallorquinas, habrá hasta 1707/1716. Esto es la regla. Y entonces, pues claro, en esta España del siglo XVII se mueve entre evidentemente en España hay un movimiento espontáneo, puede decirse históricamente, a la unidad. España se formó por un proceso de aglutinación espontánea y en grandes ocasiones para la disgregación, como fue la Guerra de Sucesión, en la cual Guerra de Sucesión las partes que combatían tenían distintos proyectos de España, pero de España total, lo mismo los catalanes que los castellanos. En la Guerra de Independencia hubo una gran ocasión para la disgregación, hubo muchos intereses foráneos a favor de esta disgregación. No hubo disgregación porque la voluntad de los pueblos de España se ha manifestado históricamente como deseosa de vivir juntas. Ahora bien, hay una frase, me parece que de Palafox, al conde duque de Olivares, no estoy seguro pero la tengo registrada, diciéndole que si se obstinaba en apretar a todos los reinos de España en el puño, se le escurrirían entre los dedos. Algunos dicen, no, es que usted tiene que reconocer la realidad plurinacional de España. Y yo, oiga, que yo cojo el preámbulo de la Constitución y eso empieza diciendo la nación española. Muy distinto el separatismo que lleva en el siglo XVII a la guerra de Cataluña y a la separación de Portugal que los llamados separatismos del siglo XX, porque Cataluña y Portugal emprenden una guerra contra una política determinada, como acaba de decir José María Jover muy bien. Y otra cosa son los movimientos llamados separatistas del siglo XX, en los cuales habría que entrar muy despacio y analizar, porque yo no creo que sean tales, sino un intento de recuperación, ese sentido tradicional de la monarquía federal en España. Estoy un poco propicio a apuntarme a la tercera España por la sencilla razón de que me niego resueltamente a asistir a la asistencia de las dos primeras, ¿verdad? Es decir, creo que siempre que se habla de dos Españas es porque se ha forjado una imagen ideocrática de España como conjunto y se ha querido hacer comulgar en ella a los demás, lo cual me parece que es, en primer lugar, una irrealidad. Es decir, yo no creo en las dos Españas, yo creo en el pueblo español, en un pueblo español formado históricamente, diversificado por sus lenguas y por sus culturas. Y en relación con esta época concreta, 1875-1923, pues yo no creo que esa sea la tercera España deseable, porque lo será desde el punto de vista de unas libertades formales que están ahí, pero es también la época de la oligarquía, el caciquismo, y la época del tremendo problema meridional, y la época en que la mitad de españoles no eran personas prácticamente. Yo creo que has dado en el clavo, porque lo que se hace es construir una idea de España, y a partir de esa idea de España se juzga a los demás españoles, a las demás manifestaciones de la cultura española. Y para mí no hay una idea de España, no hay una esencia metafísica de lo español. Lo que hay, pues, como tú has dicho muy bien, un pueblo que se va haciendo, que se va constituyendo a sí mismo y en el cual todos deben tener cabida. Porque se parte de una idea de España, entonces lo que no encaja esa idea es anti-España. Y así vamos a esa gran mistificación de las dos Españas y de la guerra civil que nos ha constituido secularmente. Toda una teoría que, a mi modo de ver, es absolutamente falsa. No existe una metafísica de España, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de nadie. No, por supuesto. Todas estas son construcciones intelectuales, ¿no? Claro que sí. Es decir, yo quería decir que una de las cosas que más daño han hecho, en fin, a nuestra comprensión de España es la literatura sobre España. Lo que hay que hacer es investigar y ver lo que pasó, ¿verdad? Y a ver cuándo hubo hambre y cuándo se construyó y cuándo se plantaron bien y cuándo se hizo buena política, en fin, y dejarse de fórmulas poéticas que son preciosas, yo lo comprendo, pero no hace más que embarullarnos la cabeza.